Tema 4.1. Análisis de varianza para 1 y 2 criterios. Fue diseñado por Sir Ronald Fisher en los años 1920-1930 y es conocido como ANOVA de Fisher debido al uso de la tabla de distribución F en memoria del estadístico. El análisis de varianza es un método para comprobar dos o más medias poblacionales. Este diseño pretende controlar factores de variación eliminando con ellos los cuadrados medios del error y de esta manera producir una mejor estimación de la varianza del error y así tener una hipótesis más eficaz. Este método consiste de 4 pasos. Paso número 1. Planteamiento de la hipótesis. Para un criterio, hipótesis nula, media 1 igual a media 2 igual a 0. Hipótesis alternativa, nota las medias son 0. Para dos criterios, hipótesis nula, media 1 igual a media 2 igual a 0 y beta 1 igual a beta 2 igual a 0. Hipótesis alternativa, no todas las medias ni todas las betas son iguales. Paso número 2. Calcular el término de corrección. Para un criterio, término de corrección es igual al total al cuadrado entre k por n. Para dos criterios, término de corrección es igual al total al cuadrado entre a por b. Después se deben hacer los cálculos pertinentes para llenar la tabla de análisis de varianza. Del lado izquierdo se muestra la tabla para un criterio. Del lado derecho se muestra para dos criterios, también llamados bloques. Paso número 3. Establecimiento de la regla de decisión con base en el nivel de significancia. Para un criterio se debe buscar en la tabla de F de Fisher con los grados de libertad de tratamiento y el error. Para dos criterios se debe buscar en la tabla de F de Fisher con los grados de libertad del tratamiento y el error y otro con los grados de libertad de los bloques y el error. Paso número 4. Interpretación de los resultados y conclusión. Se comparan con sus respectivas Fs y si la obtenida es menor se acepta la hipótesis nula, de lo contrario se rechaza. Ejemplo, 4 laboratorios miden los pesos de los revestimientos de estaño de 12 discos y los resultados son los siguientes. Primero calculamos el término de corrección, que es el total entre k por n, en este caso 11.69 entre 4 por 12, y obtenemos 2.847. Después calculamos la suma de cuadrados total, que se calcula como la suma del cuadrado de cada término menos nuestro término de corrección, y obtenemos 0.089. Calculamos la suma de cuadrados entre muestras como 1 entre n, que en este caso es 12, multiplicado por la suma de los cuadrados de las muestras menos el término de corrección y obtenemos 0.013. Por último, calculamos la suma de cuadrados del error, restando la suma de cuadrados total menos la suma de cuadrados entre muestras y obtenemos 0.0679. Estos resultados los anotaremos en la tabla de análisis de varianza y la completaremos para obtener nuestra F. De las tablas de Fisher obtenemos que la F para 0.05 con 3 y 44 grados de libertad es 2.82. Finalmente, concluimos que el valor obtenido de F excede 2.82 y la hipótesis nula se rechaza. Tema 4.2. Criterios de comparación múltiple. Se han propuesto varias pruebas de comparación múltiple y entre ellas se encuentra la prueba de rango múltiple de Duncan, diseñada por David Duncan en 1955. Las suposiciones básicas de la prueba de rango múltiple de Duncan son, en esencia, la del análisis de varianza en una dimensión de tamaños muestrales. Para ilustrar la prueba utilizaremos el mismo ejemplo que para el tema anterior. Lo primero que debemos hacer es calcular las medias. Esto se obtiene dividiendo los totales de cada laboratorio entre 12. Para A sería .238, para B .227, para C .23 y para D .25. Después se deben ordenar las medias de menor a mayor. Calculamos el error estándar como raíz cuadrada de la media cuadrada del error entre n. Para este ejemplo tuvimos .011. Con ayuda de tablas estandarizadas de Duncan con alfa y los grados de libertad podemos obtener RP, que son los intervalos estandarizados significativos para que multiplicándolos con el error obtengamos RP mayúscula, que son las amplitudes mínimas significativas. Una vez obtenidas, vamos a utilizarlas para comparar con la diferencia de medias. Tomamos nuestra media más grande menos la más pequeña y la comparamos con la mayor amplitud que tenemos. Tomamos nuestra media más grande menos la segunda más pequeña y la comparamos con la segunda mayor amplitud que tenemos. Una vez terminadas las comparaciones con nuestra media más grande, repetimos el proceso con la segunda media más grande y así consecutivamente hasta haber comparado todas las diferencias de medias. Para este ejemplo, podemos concluir que el laboratorio A tiene pesos medios de recubrimiento de estaño más altos que los laboratorios B y C. Otro criterio es la prueba de Tukey, diseñada en 1970 por John Tukey, que es un test de comparaciones múltiples. Permite comparar las medias de los niveles de un factor después de haber rechazado la hipótesis nula de igualdad de medias mediante la técnica ANOVA. Ejercicio. Se realizó un experimento para determinar las cantidades en gramos de grasa absorbida por 48 donas usando 8 tipos diferentes de grasa. Se estudiaron 6 donas de cada tipo. Las medias para 8 tratamientos son: ¿qué grasa presenta mejores resultados?
Con estos vamos a crear una tabla de diferencias en las que se ordenan horizontalmente las medias en orden descendente y verticalmente en orden ascendente. Para cada cruce de medias debemos restar para conocer la diferencia entre ellas. El siguiente paso es buscar en las tablas de Tukey el valor de nuestra Q, con el número de medias, los grados de libertad y alfa. En este caso, 8 medias, 40 grados de libertad y alfa es igual a 5%. Obtuvimos una Q de 4.52. El siguiente paso es obtener el comparador de Tukey, que se obtiene como la Q de las tablas multiplicado por la raíz del error estándar de la media entre el número de repeticiones. En este caso, nuestro comparador fue de 21.958. Este número, como su nombre lo indica, lo vamos a comparar con la diferencia de medias que tenemos en nuestras tablas y marcaremos las que sean mayores de nuestro valor de W. Los valores que fueron mayores para W son la diferencia entre la grasa D y G y la grasa D y H. Por lo tanto, podemos concluir que la grasa D presenta mejores resultados.